Seguimos avanzando en este fascinante estudio del libro de los Efesios y ya llegamos a nuestro repaso general 8. Y ahora el apóstol Pablo entra en muchos conceptos prácticos. Ha hablado de la vida espiritual, ha hablado de la manera como Dios nos dio el Evangelio, ha hablado de la gracia de un cuerpo unido, pero ahora se refiere a unos aspectos individuales. Miren lo que dice en el 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La palabra requiero es como si dijera exijo. ¿Por qué? Porque es que hay un poder del cielo para cambiarnos. Porque sí se puede dejar de pecar en el nombre poderoso de Jesús. Porque sí hay poder disponible. Por eso Pablo dice, requiero que ya no se comporten como los otros gentiles que tienen en su mente una sola cosa, vanidad. Muy bien, pues nos alegra tenerles en nuestro repaso general número 8, titulado Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo número 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo nos va a dar algunas pautas claves para la transformación que debe existir en el ser humano. Cuando venimos a Cristo y Él moldea nuestra vida, ocurre un cambio en nosotros. Ese cambio debe darse en una secuencia de asuntos que debemos ir entendiendo poco a poco para que le facilitemos al Espíritu Santo hacer el trabajo en nuestras vidas. ¿Una persona viene a Cristo y se notan los cambios? Sí. No podemos conocer a Cristo y seguir siendo las mismas personas, o teniendo los mismos pensamientos, o teniendo las mismas o los mismos comportamientos viciados. Eso es lo que Pablo está diciendo, que sí es posible. Y aquí hay un asunto clave. Esto tiene que ver con la ley de Dios, porque el parámetro de medición para todos los seres humanos, crean o no crean en Dios, son los 10 mandamientos de la ley de Dios de Éxodo 20, de Deuteronomio 5 y que también estaban en el jardín del Edén. Por eso se dieron cuenta que Caín mató a Abel y cometió un pecado. Si hay un cambio en nuestros comportamientos, ¿cómo se logra para que no sea una acción de mis obras o sea solo para mi gloria? Bueno, miremos los siguientes puntos. Primero, entendimiento entenebrecido. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo dijo, bueno, hay una vanidad en la mente de los gentiles, pero esa vanidad es porque tienen su mente oscura. Eso significa entenebrecido. Está en tinieblas. Esas tinieblas les están viniendo porque tienen ignorancia. No quieren conocer del Señor y ustedes no pueden ser así. Ahora miren estas palabras que aparecen aquí. Veamos. ¿Cómo funciona el cerebro? Aquí aparece la palabra motivos. Los motivos generan pensamientos. Los pensamientos afectan mis emociones y mis emociones afectan mis comportamientos. Esto lo hemos dicho muchas veces. Ahora, los motivos, que es donde arranca todo, pues estamos... Eso es, la fuente de los pensamientos se contaminó. Ahí es donde debe empezar a trabajar el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hago yo? Yo sí puedo escoger mis pensamientos. Yo sí los puedo escoger. Usted puede escoger pensamientos positivos o pensamientos negativos. Ese ya es el problema de cada uno. Porque pensamientos positivos van a generar emociones positivas.
Pensamientos negativos. Yo no puedo, yo estoy solo, yo soy muy débil, si tú entendieras mi situación. Y eso genera unas emociones como, bueno, se me baja la autoestima, me siento deprimido y entonces tengo que buscar un escape, un comportamiento para buscar algún placer que me supla eso de las emociones. Como así funciona el cerebro, entonces Pablo dice, pónganle luz a su mente. El problema es que no hay luz en su mente. ¿Cómo ponemos luz? La santa palabra de Dios aquí. Ahora, cuando eso ilumina el pensamiento, yo comienzo a pensar como Jesús. Tenemos, como dice Pablo, la mente de Cristo. Y cuando esos pensamientos comienzan a cambiar, automáticamente comienzan a cambiar mis emociones. Y mis emociones me van a decir, debo agradar a Dios. Esto está duro, pero en el Señor Jesús hay poder. Claro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso afecta mis comportamientos. Ahora, ¿cuándo ocurre ese entenebrecimiento? Nosotros tenemos una mente carnal, dice Pablo en Romanos 7, una mente que está vendida al pecado. ¿Qué significa eso? Que le gusta pecar. Nos gusta pecar, eso no hay que negarlo. Pero también en nuestra mente Dios se reservó un espacio para esa lucha. Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, hay una guerra entre el bien y el mal que el Señor implantó entre nosotros porque no nos perdió totalmente. Pero el problema es que tenemos una mente entenebrecida, oscura. No metemos luz. ¿Cómo queremos sin luz poder vencer al pecado? Por eso dice, en mi corazón, mi mente, he guardado tus dichos, tus versículos, para no pecar. En mi mente guardé tus versículos para no pecar. Y cuando avanzamos en vía contraria a tener luz en nuestra mente, perdemos algo que se llama sensibilidad, es decir, la voz del Espíritu Santo hablando a mi conciencia y tratando de ayudarme para elegir el bien en lugar del mal. Y finalmente, tenemos los resultados, las impurezas, una vida degradada, una vida que se vende al pecado. Por eso el primer punto es, salga del entenebrecimiento, salga de la oscuridad, póngale luz a su mente, porque cuando estudio la palabra encuentro a Cristo y Cristo es mi luz. Y esa luz, como dice Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa luz es la que nos da vida, nos pasa del estado de muerte al estado de salvación. Punto 2. Un nuevo hombre. Vamos a leer de Efesios 4, del versículo 20 y luego el 24. El 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿A qué? Pues a hacer el pecado. Versículo 24. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es innegable que el entregarnos a Jesús pues tiene dos momentos. Un momento, el viejo hombre. ¿A qué se refiere el viejo hombre? Pues se refiere a dos cosas, a la vieja manera de pensar, que trae como resultado una vieja manera de actuar. Me gustaba el pecado, me gustaba el vicio, me gustaba la parranda, me gustaba la mentira, me gustaba el robo, y yo lo tenía aquí en mi mente. Pero cuando te entregas a Cristo, debes tener una nueva manera de pensar y una nueva manera de actuar. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? El problema es que somos conductistas, diría yo. Yo no sé si la palabra está bien dicha, o conductivistas, pero es decir, nos fijamos en la conducta. Nuestros padres nos criaron basados en conducta. Nuestros maestros nos educan basados en arreglar la conducta. El ser humano no puede arreglar la conducta de él mismo ni de los demás. Ese problema de mi comportamiento y mi conducta, ese es un problema del Espíritu Santo. Por eso es que interviene en mi vida. Nosotros no cambiamos las personas. No traigamos las personas a Cristo para que dejen de fumar, ni para que dejen de consumir algo, ni para que guarden el sábado. No traigamos las personas a Cristo para que sean buenas personas por fuera. No, traigamos a las personas a Cristo
para que se enamoren de Cristo. Los enamoramos más de la doctrina y hacemos énfasis en la doctrina que en el amor a Jesús. Porque cuando a alguien lo traemos a Cristo, Él moldea la vida de la persona. Y cuando resulto profundamente enamorado de Cristo, Juan 15 del 1 al 10, yo comienzo a amarlo tanto que después, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros en lo personal con otros y a sí mismos trabajamos en el lugar equivocado. Yo quiero cambiar mi conducta, entonces yo voy a dejar de pecar con esa mujer, entonces paso por una calle diferente para no verla. O ese lugar me atrae, paso por una calle diferente. Pues sí ayuda, pero también lo puedo tener en mi mente. Es el trabajo en la mente. Ese viejo hombre tiene que desaparecer. Y finalmente, ese nuevo hombre es el que aparece en mi vida. Ahora, aparece como producto y poder de quién. Repito el versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Lo vieron? Él es el que crea en mí el nuevo hombre. ¿Y cómo lo hace? A través del trabajo del Espíritu Santo. Pero lo forma en justicia, o sea, en mi comportamiento, y me santifica de la verdad. Porque la verdad está en la Biblia, pero la Biblia me conduce a Cristo. Y Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando tú sigues mi camino, encuentras la verdad. Y cuando me encuentras a mí, que soy la verdad, encuentras automáticamente mi vida. Así que en este segundo punto, sí es una obligación ser una nueva persona. Se nos tiene que notar el cambio. Que Dios nos ayude a no vivir vidas dobles. Es tan fácil vivir una vida doble. Aparentar que yo soy una buena persona, que soy una persona santa, que amo a Dios, pero en mi interior me puedo estar descomponiendo tremendamente. Y la verdad, Dios debe ayudarnos, porque si el esfuerzo es por tener una vida moldeada en Cristo, es porque deben haber cambios en nuestra vida, desde la manera de pensar que afecten mi manera de actuar. Ahora vayamos al punto 3, los cambios. Los cambios que propone Pablo están desde el versículo número 25 hasta el versículo número 29. Voy a leer el 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Menciona algunos elementos que yo me imagino que estaban siendo un problema en la iglesia de Éfeso. No se estaban diciendo la verdad, se mentían unos a otros. Y esto nos lleva a la hipocresía en el comportamiento de unos y otros. Cuando no nos decimos la verdad y hablamos con la verdad a medias porque nos da miedo oponernos a algo, creamos división. Miren, una cosa que fue difícil para mí es aprender a hablar y a decir lo que pienso y a decir no, aunque alguien quiera que diga que sí, sin pensar en mi costo político, sin pensar en perder mi puesto, sin pensar en perder influencia. Y cuando estamos diciendo que sí a muchas cosas, nos enredamos y después tenemos que arreglar con una mentirilla, que es una mentirota, las cosas. No, digamos lo que pensamos y digamos la verdad, porque eso hace parte de un proceso de asertividad en nuestra comunicación. Otro problema que podía haber en Éfeso es la ira, gente muy brava, bravísima. Y esa ira, dice, eso no es problema, aírense, pero no pequen. ¿Por qué? Porque el enojo, si usted lo estudia bien, es un mecanismo de defensa del cuerpo para ayudarme a sacar de mi vida algo que me molesta. Pero lo equilibra con lo que dice el versículo 31. Quiten de ustedes amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aírense, pero no pequen, es decir, no caigan en eso de la amargura, de los golpes, de los abusos. Airarse es una necesidad para sacar de mi vida el enojo que tengo. Y tal vez estaba siendo un grave problema en la iglesia. También dice en el versículo 27, no le den lugar al diablo, no le den oportunidad. No escuche su música, no vea sus películas, no siga a sus seguidores.
No le dé lugar a Satanás. En el 28 menciona algo que era muy común, el robo. El robo en ese puerto. Los libros de historia dicen que había mucho ladrón. Pasaba mucha gente con dinero por ese puerto. Dice, ustedes se acostumbraron a robar ahí en el puerto, ¿verdad? Pues no, ya no roben más. Trabaje con honestidad, trabaje, haga con sus manos algo bueno. Yo creo que esto también nos sirve para nuestro diario vivir. Y finalmente, el último al que me voy a referir es el 29. Lo leo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Un lenguaje verbal purificado, amable, santificado. Nuestras palabras en la casa hieren a la esposa, son cuchillos a los hijos, son flechas venenosas que dañan a nuestros amigos. Seamos amables al hablar, porque eso hace parte del nuevo hombre. Y Pablo aquí se ha referido a unos comportamientos muy puntuales de cambio en nuestra vida. Pasemos al siguiente punto, y es el punto número 4, la tristeza del Espíritu Santo. Lo leo en Efesios capítulo 4, versículo número 30. Y no contristéis, que es lo mismo que decir no hagan poner triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se llama Espíritu porque trabaja en el área espiritual y es santo porque nos lleva a la santidad. Cristo dijo, cuando yo me vaya voy a mandar otro como yo. Otro como yo. Mire que no son la misma persona. Otro. Pero hace la misma obra mía. Lo que pasa es que la puede hacer mayor porque Él es el encargado de trabajar nuestra área espiritual. Cuando lleguemos a nuestros repasos diarios vamos a hablar un poquito sobre la personalidad del Espíritu Santo. Hay muchas ideologías por ahí rondando que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Mentira, no se pierda el comentario de esta semana, que el Espíritu Santo no lo podemos tocar porque es Espíritu. Eso no es cierto. Tiene una personalidad y es una persona con la que podemos hablar. Pero es el encargado de trabajar nuestra parte espiritual. ¿Qué es eso de la parte espiritual? Yo tengo una mente carnal, pero cuando me entrego a Cristo, comienzo a buscar las cosas del Espíritu, las espirituales. Esa persona es muy espiritual, decimos. ¿Y a qué nos referimos? Porque camina con el Espíritu Santo, porque se deja moldear por el Espíritu Santo. Entonces, Él comienza a transformar mi mente carnal en una mente espiritual, que el Espíritu puede moldear y darle luz. ¿Cómo lo hace? Fácil. Yo meto los versículos aquí y Él me da luz con esos versículos. No hay otra forma. Hoy me escribió alguien que estudia la Biblia así. Abre la Biblia, pone el dedo y dice, esto fue lo que me dijo Dios. Y va a otra página y pone el dedo, esto fue lo que me dice Dios. Eso no es un método bíblico, es un método satánico. Con Dios es leyendo, estudiando y metiéndolo aquí. Y luego Él nos da la luz. Y nos da la luz, cambia nuestra vida. La gracia salvadora del cielo viene a mí. Me enamoro de Jesús porque lo encuentro en cada página y deseo ser como Él. Deseo ser imitador de Él. Eso se llama la ley del modelamiento. Por eso dice, no hagan poner triste al Espíritu Santo. ¿Por qué? Les voy a decir porque se habla del pecado imperdonable. ¿Usted puede ofender a Dios? Tiene perdón. ¿Puede ofender al Espíritu Santo? ¿A Jesús? Tiene perdón. Pero si ofende al Espíritu Santo no tiene perdón. Yo siempre me preguntaba ¿por qué? ¿Es que son más importantes el uno que el otro? No. ¿Qué es ofender a Dios? Rechazar a Dios. Pero me queda Jesús y el Espíritu Santo. Ahora ofendo a Jesús, rechazo a Jesús, solo me queda el Espíritu Santo. Cuando yo rechazo al Espíritu Santo ya no me quedó nada. Rechacé a Dios, rechacé a Jesús, rechacé al Espíritu Santo. Por eso cometo el pecado imperdonable, porque después de Él no es que no sean capaces de perdonarnos, es que yo ya no tengo quien me ayude. Rechacé el último eslabón, por eso se llama pecado imperdonable, porque ya no queda más espacio para hacerlo. Pablo está siendo muy, muy práctico en este capítulo 4 del libro de los Efesios. Ahora, ¿dónde está toda la raíz? Toda la raíz está en Efesios capítulo número 4, versículo número 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente.
¿Qué es la vanidad de su mente? Yo pienso como quiera, actúo como quiera, mi vida es mi vida, yo hago con mi dinero, con mi vida lo que quiera. Eso se llama la vanidad de la mente. Algún día me voy a entregar al Señor. Algún día voy a venir a los pies de Cristo. Eso se llama la vanidad de la mente. Terrible. No podemos cometer este tipo de errores repitiendo y repitiendo cada año una misma experiencia, cuando el Espíritu Santo quiere moldear a Cristo en mi vida y profundizar esta experiencia lo más posible. Oremos. Señor, ayúdanos a trabajar en esta lección seriamente. Tú puedes moldearnos con el Espíritu Santo, asemejarnos a Jesús. Te permitimos y te abrimos el corazón para que puedas hacerlo. Dirígenos en esta obra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy, Daniel Herrera, y deseo para todos un día lleno de bendiciones.